En un bodegón, sin duda, la luz es un elemento esencial, porque sin la luz nosotros no percibimos los objetos y lo que vemos y los colores que presentan dependen de la calidad de la luz, de su origen y también de su dirección. Por eso es la importancia de poder manipular la luz, que afortunadamente podemos hacerlo en este género del bodegón. Y podemos hablar de varios tipos de luz, porque según su naturaleza puede ser luz natural, que sería el sol, la luna, las estrellas, o sea, la luz que proviene de estos elementos, y la luz artificial, que puede ser eléctrica, puede ser la luz de una vela, un farol, etc. Entonces, depende de su origen y dirección, eh, podemos separar entonces en luz natural y luz artificial. Por eso, algo que podemos hacer para modificar el peso de las sombras es utilizar una lámpara que nos permite dirigir el haz de luz artificial en este caso, y podemos practicar con las sombras. Y esto es muy interesante porque no solamente tenemos la sombra propia de cada objeto, sino también que podemos manipular la sombra arrojada de cada objeto o proyectada, que el objeto mismo arroja o proyecta sobre su entorno, sobre otros objetos, sobre sobre la mesa, sobre la pared. Entonces, por eso es interesante, y podemos utilizar, por ejemplo, una lámpara como la que ven aquí en pantalla, que es muy útil porque es una lámpara de escritorio que tiene en la base una pinza que, como pueden ver en la foto, se puede adherir a otras superficies, se puede colgar, y además de eso también el soporte es extensible, es decir, se puede manipular de muchas formas, y entonces podemos encontrar las sombras que más apropiados sean para un determinado bodegón. Y también tienen que tener en cuenta que el foco de iluminación que se le coloca a la lámpara también es importante, porque hay focos que arrojan luz cálida, que tiene mucha tendencia al amarillo, otros focos son de luz fría, con tendencia al azul, y en este caso estoy utilizando un foco de luz de día. Así se denomina luz de día, que se parece mucho más a la luz natural y no cambia tanto los colores de los objetos. Por eso entonces tengan en cuenta que inclusive puede ser cualquier luz que ustedes tengan, por ejemplo las lámparas de pie también pueden ser útiles. Lo único que tendrían que hacer entonces es cambiarle el foco por un foco que se llama luz de día. En esta foto que están viendo es una foto tomada con luz natural proveniente de una ventana, y es muy interesante compararla después con las fotografías de luz artificial, porque la luz natural también hay que tener en cuenta que dependiendo del momento del día y la estación del año y el tiempo que hace, la luz también puede ser blanca, amarillenta o azulada. Pero en general pueden ver que es una luz más difusa, que da una iluminación y unas sombras suaves. Este tipo de iluminación es muy adecuada, por ejemplo, cuando no queremos definir muy bien las formas y queremos presentarlas con delicadeza. Y aquí en esta otra fotografía ya es una fotografía tomada con luz artificial, una luz lateral, y entonces pueden ver por comparación que el recorrido de la luz es muy importante, porque cuanto más contraste se crea entre luz y sombra, más fácil es seguir el recorrido de la luz. Por eso es aconsejable empezar con luz artificial focalizada, y tenemos que observar el modelo entonces tratando de encontrar las zonas donde vemos el efecto que la luz produce. Entonces podemos utilizar diferentes tipos de luz para encontrar diferentes efectos en nuestro bodegón, y con una luz lateral, como ven aquí, es una luz de costado y además cercana, obtenemos muchos valores de tono, y las sombras proyectadas son adecuadas para expresar más volumen en los objetos, lo que es muy bueno. Y además de eso, bueno, este tipo de luz que es lateral produce sombras que se crecen, o sea, crecen mucho con esta luz lateral, tanto las propias de cada objeto como las proyectadas, y como pueden ver en la fotografía, tienden a unificarse.
Entonces, la luz artificial y sobre todo la focalizada es la más apropiada, como pueden ver, para empezar a trabajar con los bodegones porque se notan bien las luces y las sombras. Hay una diferencia entre la luz y la sombra más marcada que nos permite representar mejor el volumen de los objetos, como mencioné. Y hay que experimentar bastante porque incluso unos centímetros de diferencia en la distancia que colocamos el foco de luz también crea una sensación u otra. Por ejemplo, aquí pueden ver que la luz está muy cercana y entonces me puede crear una sensación de un bodegón que puede plasmarse perfectamente con la técnica del claroscuro, por ejemplo. En cambio, aquí en esta otra fotografía vemos una luz lateral frontal, entonces sería como una luz a 3/4. Pueden ver entonces que incluí una porción de la lámpara para que puedan ver a dónde está situada exactamente. Y lo interesante de esta luz es que arma un poco mejor las sombras, se acortan bastante las sombras proyectadas, sobre todo, y entonces puedo verlas más definidas y pueden parecerse más a la forma real de los objetos. En este caso también es una luz lateral frontal, es decir, de 3/4, pero pueden ver que las sombras se modifican bastante porque ahora proyectan del lado izquierdo de los objetos. Entonces las formas cambian. Por eso es que podemos experimentar mirarlas de un lado lateral frontal o del lado lateral frontal derecho. Entonces podemos ver qué tipos de sombras se producen, cuáles son sus formas, para elegir entonces las que más nos satisfacen para plasmar nuestro bodegón. Aquí he colocado la lámpara en la parte superior del bodegón, entonces como está bastante centrado con respecto al bodegón, produce sombras radiales. Por eso pueden ver que las sombras están como en círculo y también se acortan bastante y su forma cambia radicalmente con respecto a la ubicación de la lámpara anterior. La luz desde arriba se llama luz cenital y produce sombras propias que pueden ser alargadas si el foco está desde arriba, pero no exactamente sobre el objeto, sino hacia un lado u otro. Puede producir sombras propias alargadas que son interesantes o sombras con más volumen, como en el caso de la fotografía, pero tengan en cuenta que perjudica bastante el aspecto fisonómico del bodegón. Entonces realmente es una luz muy poco utilizada. Aquí pueden ver nuevamente entonces una luz frontal lateral y este tipo de luz que incide desde un ángulo aproximado de 45 grados es ideal porque crea una sensación de volumen y profundidad en los objetos, aunque pueden ver que en este ejemplo la lámpara está ligeramente más arriba que la que habíamos visto anteriormente. Entonces es la luz que más corrientemente se utiliza para explicar las formas del objeto, su parecido, el aspecto fisonómico. Entonces tengan en cuenta que podemos manipular 3 factores o condiciones básicas de la luz, que son la dirección de la luz, que podemos colocarla entonces frontal lateral, puede ser solamente lateral, luz de arriba, luz de abajo, luz de atrás, luz en contraluz, que puede provenir de una ventana si colocamos los objetos adelante, y también la cantidad de luz, porque podemos colocar focos más débiles, de que iluminen menos, o focos que iluminen más cantidad, o también la cantidad de luz se manipula desde la distancia en que colocamos la lámpara y la calidad de la luz. Como le mencioné, hay focos de luz cálida, de luz fría, esta que les mostré que es un foco de luz de día, pero existen muchos más, entonces para manipular estos factores o condiciones básicas para expresar con la luz. Aquí pueden ver entonces otro ejemplo de luz cenital, luz desde arriba, y cómo estas sombras se producen en forma diferente cambiando la distancia de la lámpara. Aquí pueden ver formas más definidas que quedan exactamente debajo del objeto y también marcan exactamente la forma redondeada,
que tienen estos objetos, que podría ser algo interesante para una composición de muchos objetos de este tipo. En esta fotografía pueden ver una luz frontal. Y también esta es una luz frontal y queda ligeramente como si fuera abajo de los objetos porque la lámpara está acostada sobre la mesa. Entonces esta luz frontal llega al modelo de frente, quedando las sombras prácticamente ocultas detrás del modelo, y el volumen y la sensación de profundidad quedan poco acentuados porque pueden ver que prácticamente desaparecen las sombras propias del objeto. Y entonces los cuerpos destacan principalmente por su color propio, es decir, se marca bien el color del objeto y no las sombras. Y este tipo de iluminación, por ejemplo, es ideal para un bodegón colorista, que más adelante vamos a ver mejor, en más detalle, pero un bodegón valorista es donde se marcan bien los volúmenes a través de las luces y las sombras. En un bodegón colorista, el protagonista es el color. Estos pocos ejemplos sirven entonces para no subestimar el tema de la luz porque es un valioso elemento de expresión para nosotros como artistas y especialmente en el bodegón, porque tenemos 3 factores entonces para experimentar, para probar de una y otra manera que nos van a permitir expresar con la luz. Entonces recuerden que los factores son la dirección de la luz, la cantidad de luz y la calidad de la luz, que con estos 3 factores podemos explicar la forma de las cosas y también podemos colocar un mensaje en nuestra obra. Entonces, la dirección de la luz es muy importante porque puede modelar los objetos, puede crear iluminación, contraste, color, perspectiva, y la cantidad también, porque poca luz, mucha luz, media luz puede ofrecer diferentes características de nuestro modelo de bodegón. Y también, bueno, por supuesto que la calidad de la luz es muy importante porque podemos utilizar luz directa o dirigida, como en el caso de una lámpara, luz difusa, como en el caso de la luz natural. Y el caso de luz natural también es muy interesante porque podemos trabajar un bodegón desde diferentes climas, como puede ser un día muy iluminado por el sol, un día nublado, un bodegón en la sombra con luz indirecta proveniente del sol. Es decir, la iluminación en el bodegón es clave, es muy importante. Y dependiendo cómo cambiemos la iluminación, puede cambiar radicalmente nuestro bodegón. Así que es un medio de expresión muy importante la luz y especialmente en el bodegón. Por eso experimenten diferentes calidades, entonces diferentes cantidades y diferentes direcciones de la luz en los bodegones.